buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas. Gracias por estar aquí, por estar interesados en conocer más de qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad. Somos Misión Cristiana Incluyente. Este curso lo llevamos dando desde que comenzamos, tenemos 6 años y medio, casi 7 años dándolo. Cada vez que lo damos, cada vez que lo impartimos, se va enriqueciendo cada día más. Las fuentes de donde sacamos todo esto son diferentes libros de diferentes autores, pero uno muy importante para nosotros, sobre todo porque es nuestra cobertura, la pastora Sandra Trumbull, que se llama Agenda Gay, ¿sí? Y en ese libro vas a encontrar mucho de lo que hoy vamos a platicar, de lo que hoy vamos a ver, ¿ok? Siéntete en confianza, siéntete con toda la libertad de poder levantar la mano, de poder darnos una opinión o una duda, si tienes duda, si tienes una pregunta. Los comentarios que pudieran ser un poco más para ilustrar quizá lo que estamos viendo, podríamos dejarlos al último, pero las dudas sí es importante que puedas levantar mano y preguntarlos, ¿ok? Estás en total libertad de hacerlo. Mi nombre es Liliana Huerta, soy pastora de Misión Cristiana Incluyente. Llevo ministrando a la comunidad gay desde hace, pues ya tiene un tiempo, más de 10 años, llevo aproximadamente 12 años de haber sido ordenada pastora dentro de la comunidad gay. Y pues estoy para servirte. También va a estar conmigo Emma Domínguez, lleva con nosotros 3 años trabajando para la iglesia. 3 años, ¿verdad, Emma? Estás aquí, 2 y medio, casi 3. Y bueno, Emma es prácticamente mi mano derecha dentro de la iglesia y tiene también mucho conocimiento para poder darles cualquier explicación sobre sus dudas que puedan tener, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de poder crecer en conocimiento. Es algo muy importante. Lo que hoy vas a aprender no es para lastimar, para dividir o para dar bibliazos, decimos por ahí. Es para unir, es para amar, es para comprender, es para respetar, ¿ok? Para eso queremos este conocimiento. Señor, gracias te damos por el conocimiento, gracias, Señor, te damos por tu mano poderosa en este lugar. Gracias, Señor, por cada persona que hoy viene dirigida por ti, a que venga hoy a conocer más de tu palabra. La verdad os hará libres, dice tu palabra, Señor, y hoy queremos ser libres de prejuicios, queremos ser libres de un conocimiento que nos ha lastimado y que nos ha dado mucho dolor a nuestra tribu. Gracias, Señor, te damos por las herramientas que tú nos das. Bendice este lugar y bendice a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esta plática se llama ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Y pues en realidad la respuesta es nada. Nada, porque no habla, la Biblia no habla de la homosexualidad como tal, pero pues, durante muchos años ha habido grupos de personas que han pensado que algunas partes de la Biblia condenan la homosexualidad, y utilizando esto pues se han dedicado a decir que no somos bienvenidos los gays, los lesbianos, las sexuales, etcétera, en las iglesias. Y en algunos lados inclusive pues hay algunos casos de cosas un poco difíciles, ¿no? De gente que se siente excluida, gente que se siente lastimada. Pero como dice la pastora, hoy vamos a platicar aquí, vamos a hablar de cómo es que está realmente
expuesto lo que dice realmente la Biblia sobre estas cosas que la gente ha llamado o ha pensado que se tratan de la homosexualidad. ¿Cómo vamos a empezar con esto? Estamos hablando un poco de lo que tenemos enfrente, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, y que algunas personas dicen, no, pues aquí dice, ¿no? Agarran el libro y dicen, aquí en este libro, aquí dice, ¿no? Aquí dice que tú no eres bienvenido en esta iglesia, aquí dice que tú no eres parte del reino de los cielos, aquí dice que tú no eres digno del amor de Dios. Y déjame decirte que cuando alguien te dice que estás mal, que vives en pecado, que no eres digno del amor de Dios, es el sentimiento más espantoso que te puedas imaginar. Entonces, ¿de qué se trata esta plática? Esta plática se trata de darte herramientas, se trata de darte elementos para que sepas que eso que te han dicho, que supuestamente dice en este libro, está mal interpretado, está mal visto, está visto de una manera muy sesgada y está interpretando lo que realmente dice de una manera diferente a lo que se quiso decir originalmente. ¿Sale? Entonces, ¿cómo va a estar organizada esta plática? Bueno, esta plática vamos a tener una... ¿dónde es? Aquí, acá. Creo que no está funcionando este chismito que cambia las láminas. Es que está puesto el frizz. Y ahora hay que ok. Ahí está, ok. Bueno, hicimos una pequeña introducción, la pastora ya también habló un poco sobre esto. Después vamos a definir cuál es el objetivo de la sesión de hoy. Vamos a hablar sobre conceptos básicos, porque vamos a estar hablando de términos que a lo mejor pues, no son claros para todo el mundo, entonces queremos establecer desde un principio de qué estamos hablando, ¿sale? Después vamos a tener algunos ejemplos sobre malas interpretaciones. Vamos a hablar un poco de homosexualidad y psicología, vamos a hablar del Antiguo Testamento, me faltó ahí poner del Nuevo Testamento también, porque también en el Nuevo Testamento hay algunos versículos que la gente dice que son interpretados para condenarnos. Y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos al objetivo. Decíamos, brindar herramientas que faciliten el análisis de textos aparentemente homofóbicos. ¿Para qué? Para crear una conciencia del amor de Dios hacia nosotros y hacia nuestro estilo de vida. Eso es lo que queremos lograr al dar esta plática. Darte herramientas, decirte, puedes utilizar estas herramientas para poder interpretar la palabra de Dios de una manera diferente a lo que la gente normalmente ha utilizado, y a partir de ahí crear una conciencia mucho más clara de que eres merecedor del amor de Dios y que no vas a perder el amor de Dios por más que hagas, porque sabemos que no hiciste nada para merecerlo, entonces no puedes hacer nada para perderlo, igual como la salvación. Entonces vamos a empezar a hablar de los conceptos básicos, ¿sí? Y pues si la plática tiene que ver con la homosexualidad y la Biblia, pues vamos a definir estas dos cosas, ¿sí? La Biblia, y vamos a hablar también sobre la homosexualidad, en qué entendemos a partir de esto. Entonces, la Biblia, nosotros, a ver, díganme una cosa, ustedes, los que están aquí presentes, ¿creen en Dios? Amén. Sí creemos en Dios todos, ¿no? Y todos tenemos también la conciencia de que lo que está aquí escrito viene de Dios, ¿no? Todos estamos partiendo desde ese principio, ¿no? Este libro es la palabra escrita de Dios. Eso es lo que sabemos y lo que estamos tomando como una premisa. Después podemos hablar un poco más de cómo se escribió este libro. Fue escrita por más de 40 autores, ¿sí? No fueron ángeles, no fueron
seres extraordinarios, fueron seres humanos, ¿sí? Pero ¿de dónde viene la inspiración? La inspiración viene del Señor, viene de nuestro Padre, ¿sale? Este libro fue escrito, los primeros escritos que aparecen en la Biblia y de los últimos que están, se escribieron a lo largo de 1400 años. Eso te puede dar una idea de la veracidad de lo que está ahí, ¿no? Porque si lo que está en los escritos más antiguos y lo que está en los escritos más recientes coincide, y se escribieron durante más de 1400 años y hace más de 2000 años, podemos saber que algo extraordinario tuvo que haber pasado. No es posible que los conceptos que originalmente estaban en los primeros escritos, después de 1400 años, sigan estando los mismos conceptos, pensando en cuándo fue escrito. No había internet, no había registros, los papeles lo escribían en papiros, y esos papiros pues, se perdían, se encontraban, se volvían a perder, se destruían y se quemaban. Y durante 1400 años fue escrito este documento y tiene una consistencia. Este documento, lo mismo que dice al principio, lo dice al final. No hay variación, no hay cambios, es un solo mensaje, ¿sale? Entonces, esa para mí es una premisa importante, o una manera de entender que esto realmente es algo supernatural. No puede ser que se haya escrito un libro durante 1400 años y que tenga una consistencia y una lógica y una claridad de seguimiento, si no hay un poder sobrenatural que haya guiado esa escritura. Ahora, esta escritura, ¿en dónde fue hecha? Pues fue hecha en 3 continentes diferentes: en Asia, en África y en Europa. También esto nos habla de la necesidad de una conjunción, de una coherencia y de una congruencia. Entonces, por eso estamos hablando de que esto es la palabra de Dios, porque no hay otra manera de haberlo entendido más que haya sido creado por Dios. Ahora, ¿cómo está conformada la Biblia? Sabemos que está dividida en 2 partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. Estoy hablando del canon de la Biblia que se conoce como la Biblia protestante, ¿sí? Otras versiones de la Biblia, otras cánones de la Biblia tienen más libros, pero estamos hablando del canon de la Biblia protestante. Y estamos hablando, perdón, se mueve el botón. Estamos hablando entonces de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, no es un texto, la Biblia no es un libro que empieza el día 1 y termina en el último versículo del Apocalipsis, como si fuera una sola novela, ¿sí? Son libros, es un conjunto de libros. Eso es lo que quiere decir libros, ¿sale? Entonces, está formada por 66 libros en total. El idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento originalmente fue en hebreo y en arameo. Son 2 lenguas que, así como se escribieron en esa época, ya no existen, ¿sí? El hebreo actual ya no es idéntico al hebreo de esa época. Y el otro lenguaje en el que se escribió fue en griego, básicamente porque era más fácil compartirla con toda la gente que estaba siendo convertida al cristianismo en muchas más partes del planeta. El Antiguo Testamento comienza con Dios, ¿no? ¿Cómo dice el primer versículo de la Biblia? ¿Alguien sabe? En el principio. Creó los cielos y la tierra. Creó todas las cosas. Ok. ¿Algo así dice? ¿Ya no nos acordamos? ¿Sí? La tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. En el principio. Algo así dice, ¿verdad? Pero dice, a ver. Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Era confusión y no había nada en la tierra. Ok, ándale. Ahí estamos en el principio y empieza a hablar de Dios, ¿no?
En el principio ya estaba Dios, ¿no? Dios estaba antes del principio de todo. ¿En dónde empieza el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento empieza con Jesús, ¿sí? Si te vas a Mateo, ¿cuál es el primer versículo de Mateo? ¿Te acuerdas? A lo mejor no te lo sabes de memoria, pero a ver, búscalo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Ok, empieza con libro de la genealogía de Jesucristo. Luego ahí empieza ya a hablar y a mencionar el nombre de Jesucristo. Entonces, estamos hablando de un libro extraordinario que está compuesto de diferentes libros que fueron escritos en diferentes idiomas a lo largo de 1400 años y que en un total nos dan 66 libros. Ahora, si tú te pusieras a pensar y alguien te preguntara, a ver, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice o para qué sirve la Biblia? ¿Qué pensarías o qué contestarías? El amor de Dios. Algo que tiene que ver con el amor de Dios. Pero no el amor de Dios así como Dios ama a los pájaros y a las aves. Ok, algo que tiene que ver con Dios acercándose al ser humano. Ese es el mensaje principal de la Biblia, el objetivo principal de la Biblia, ¿sí? Y a lo mejor ahí podemos empezar a argumentar cómo es que Dios se quiere acercar al ser humano si el ser humano es imperfecto, si tiene errores y bla bla bla. Entonces ya empezamos a hablar de un chorral de cosas que tienen que ver con las características en sí de Dios, ¿no? Sabiendo que Dios es amor y que se quiere acercar a su creación, en especial se quiere acercar a los seres humanos. Muy bien, entonces tenemos ya como establecido que es un libro, la Biblia es un libro que está conformado por libros, que se creó durante tantos años, en tantos idiomas, etcétera, ¿no? Pero ahora, ok, ya tengo aquí el libro, ahora, ¿cómo lo leo? ¿Qué tengo que hacer para entenderlo? Tenemos diferentes maneras, diferentes formas de leer la Biblia. Tenemos una manera, vamos a empezar por este bloque de aquí, una manera literal, ¿sí? Y también tendríamos una manera interpretativa, ¿sí? Literal sería exactamente lo que dice ahí, ¿no? El versículo más corto del Antiguo Testamento dice, no matarás. ¿Qué está diciendo? Literalmente dice, no mates, ¿no? Esa es una regla, es algo y lo entiendes porque es literal, lo estás tomando literal. Interpretativa sería, bueno, aquí lo que quiso decir a lo mejor pudiera ser que tomando en cuenta tal cosa y tal otra, pues a lo mejor también en la interpretativa cabe esta parte de cuando tú estás en tu casa, en un momento de oración y le pides al Señor que te indique el camino para hacer algo, estás orando, le estás pidiendo al Señor una orientación y como parte de tu devocional te acercas a la palabra, empiezas a leer y de repente hay una frase o un par de versículos que te resaltan así como que dices, aquí está la respuesta. Y le das las gracias a Dios porque a través de su Biblia tú estás interpretando, estás recibiendo un mensaje. No es literal, es interpretado. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de interpretar la Biblia de una manera literal? Una persona que interpreta la Biblia de manera literal no admite influencia de otras doctrinas. Y esa es una ventaja, porque si tú tienes así como en blanco y negro la palabra escrita, pues dices, pues esto que me estás viniendo a decir de metafísica o de quién sabe qué, pues no está aquí, eso no lo dice aquí. Entonces esa es una ventaja, ¿sale? Hay otra ventaja, las personas que leen la Biblia de una manera literal se la aprenden literalmente y entonces te la pueden recitar, y eso es también una ventaja para no aceptar influencia de otras partes, ¿no? Pero también hay desventajas. Si tú interpretas la Biblia literalmente, a lo mejor llega un momento que tienes falta de apertura, ¿sí? Porque a lo mejor si dice, no mezclarás al cordero con la leche de su madre, al becerro con la leche de su madre, ¿no? Entonces, si te pones así muy literal, entonces no te puedes comer tus tacos de bistec con queso, ¿no?
Te pones muy literal y entonces ya no tienes apertura. A lo mejor interpretaste algo, recibiste algo y entendiste algo en la Biblia, pero alguien te viene a decir algo y entonces ya no cae, porque no es exactamente palabra por palabra, blanco y negro lo que te está diciendo en la Biblia. Y eso también es una desventaja. Y también hay algunas personas que, interpretando la Biblia literalmente, la aprenden de tal manera que se dedican a juzgar, que se dedican a decirte, no, pues así no es. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ¿no? Aquí claramente dice que ni los idólatras, ni los fornicarios, ni entrarán en el reino de los cielos. Aquí lo dice. Pues no hay manera de que me vengas a decir otra cosa. No hay apertura, ¿sale? Y te puedo juzgar, ¿no? Porque yo puedo decir, pues tú estás en este momento haciendo esto otro, que está mal hecho. Ahora, las ventajas de una manera interpretativa de leer la Biblia. Las personas que la leen de esta manera tienen una apertura al cambio, tienen una apertura a entender las cosas de una manera diferente. Y también tienen una posibilidad, una constante búsqueda de experiencias con Dios. A través de por ejemplo, de la alabanza, de repente, a mí me ha pasado que estoy en un momento en el que estoy necesitando alguna dirección de Dios, y a través de la alabanza, durante la alabanza, como que hay una recepción de un mensaje claro. Una vez me dijo el Señor así, en medio de la alabanza, no, por ahí no es. Me dijo literalmente, yo tengo algo mejor para ti. Así, claro, yo estaba pidiendo, ¿no? Entonces, estoy en una constante búsqueda de experiencia con Dios. Al poder o tener la apertura de interpretar o leer la Biblia de una manera interpretativa. Ahora, se pueden perder, las personas que leen la Biblia de esta manera se pueden perder en interpretaciones que son diferentes y que totalmente se van desviando, ¿no? Porque si empezamos a hablar de un pasaje del Antiguo Testamento y a lo mejor entonces empezamos a divagar y entonces ya nos podemos hasta crear una nueva manera de entender la Biblia que no es exactamente la que está escrita en la palabra. Ese es un riesgo, es una desventaja, ¿sí? Y bueno, podría la gente también caer en un libertinaje, ¿no? Por ahí me han contado historias de cómo interpretan la Biblia de una manera y entonces ya se dan permiso de lo que sea, ¿no? Que no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso, ¿sale? No, en ese pasaje la Biblia no estaba hablando de esos permisos que esas personas se están dando al interpretar la Biblia de una manera incorrecta, ¿sale? Entonces, ahora déjenme decirles, hace un rato decíamos que íbamos a hablar un poco de interpretaciones incorrectas de la Biblia. ¿Se acuerdan de este pasaje muy difícil en la historia de la humanidad? Que no es el único, pero que ha sido muy documentado y que ellos se dedican a decirnos, acuérdate que esto pasó, que se llamaba el nacionalsocialismo, el fascismo, a través de los nazis, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta historia? Bueno, había una persona que era atrás de Hitler, que era como el que daba todas las ideas, el que generaba, era como la mente maestra. Se llamaba Joseph Goebbels, y esto fue lo que dijo este señor. Dijo, cuando una mentira se dice lo suficiente, termina por convertirse en una verdad. Y dices, wow, qué miedo, ¿no? Ahorita les voy a contar en un ratito una historia de algo que estoy leyendo que tiene mucho que ver con la realidad, pero que es una novela. Ok, entonces, a ver, en un momento dado hubo un versículo de la Biblia que se utilizó para justificar el racismo, para decir que todas las personas que eran de un color diferente, que todas las personas que tenían un color diferente de piel no eran parte de las criaturas de Dios. Vamos a ver. En 1 Timoteo, en el capítulo 6, versículo 1, dice, todos los que están sujetos a esclavitud, consideren a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina.
¿Y qué hace esto? Si lo interpretas de una manera errónea, justificas la esclavitud, justificas el racismo, ¿sí? En Primera de Pedro también hay creo que es en el capítulo 3, hay un versículo que dice: esclavos, sométanse a sus amos. Ese capítulo empieza: mujeres, sométanse a sus maridos, ¿sí? Bueno, estamos hablando de interpretaciones tajantes, ¿sí? Esa es la interpretación racista. En esto se basaban para decir, pues está bien que haya esclavitud y ellos son diferentes a nosotros. Ahora, también hay un problema con una interpretación antisemita. Primera de Tesalonicenses dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios y se oponen a todo el mundo. ¿Sabes que este es uno de los versículos que les taladraron así en su cerebro a los alemanes que vivían en la Alemania de Hitler? Y que muchos de los que se convirtieron al nazismo se convirtieron porque lo decía la Biblia. Ahí está, lo dice la Biblia. Ahí dice: ellos mataron al Señor Jesús y mataron a los profetas, y ellos no agradan a Dios y se oponen al resto del mundo. Entonces, pues vamos a matarlos, vamos a hacerlos a un lado, vamos a meterlos primero en guetos, luego vamos a llevarlos a los campos de concentración y finalmente nos vamos a deshacer de ellos. ¿Por qué? Porque no agradan a Dios y se oponen al mundo. Qué fuerte, ¿no? Ahora, también hay una interpretación machista. Ya te dije un versículo de Primera de Pedro, pero aquí hay otro que es a lo mejor un poco más fuerte y más gráfico. Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere de su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. Eso no le pasa a los hombres, ¿no? Los hombres no tienen un flujo de sangre, no necesitan ser apartados del resto del grupo, del campamento. Entonces son mejores que las mujeres. No son inmundos. Porque finalmente cuando una mujer tiene flujo de sangre, tiene que ser apartada y será inmundo. Y será inmunda. ¿Te imaginas eso? Lo interpretamos así como está, como lo que estamos leyendo, de una manera literal, y seguro nos vamos a equivocar. Está bien fácil interpretar y Jesús lloró, o interpretar no matarás, que son los 2 versículos más cortos del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque son muy cortos y porque no hay vuelta de hoja, ¿no? Cuando dice Jesús lloró, pues Jesús lloró, ¿sí? Y cuando dice no matarás, pues también te está diciendo no mates. Pero cuando tienes un versículo más complejo y lo empiezas a interpretar de una manera diferente, te acabas perdiendo. Puedes acabar interpretando cosas completamente diferentes. Entonces, ¿cómo le hacemos para interpretar la Biblia de una manera menos drástica? Entonces acudimos a 2 maneras de hablar o interpretar la Biblia. La primera es una que le llamamos exégesis. Nos podríamos ir a las raíces griegas, pero no tiene caso. Es extraer de un texto para estudiarlo con ayuda de otras ciencias y darle un significado. Entonces nos apoyamos, por ejemplo, de la historia, nos apoyamos de la lingüística, nos apoyamos de otras ciencias, y entonces podemos interpretarlo de una manera más cabal, menos riesgosa. Ahora, también tenemos la eisegesis, que estamos hablando de interpretar según la persona que lo está haciendo. Y esto es cuando estoy hablando, les ponía el ejemplo hace un rato, de cuando estás tú solo leyendo la Biblia y recibes un mensaje del Señor a través de lo que estás leyendo. ¿Sí? Es una interpretación personal que solo te sirve a ti en ese momento, para lo que tú estás viviendo en ese momento, ¿sí?
y la exégesis está hablando de muchas otras cosas, qué está viviendo, qué está pasando en el contexto. Y entonces estamos hablando de una ciencia que le llamamos hermenéutica, y que tiene que ver con, es el arte de explicar, interpretar y traducir. No solo estudia los textos, y esto es bien importante, también estudia el lenguaje verbal y no verbal. Y toma en cuenta varias cosas. Toma en cuenta la forma. Tú sabes que los estilos de escribir la Biblia varían mucho. Hay estilos que son epístolas en la Biblia, pero también hay poesía en la Biblia, y también hay otros tipos de literatura dentro de la Biblia. Entonces la hermenéutica toma en cuenta la forma, cómo está escrito, toma en cuenta el lenguaje que se utiliza, cuáles son las palabras que se están utilizando, cuáles son las construcciones, a lo mejor hasta gramaticales, que se están utilizando, quién lo escribió, y sobre todo, para quién lo escribió, a quién le estaba escribiendo y qué era lo que le estaba queriendo decir a esa persona. ¿Sale? Entonces, aplicando la hermenéutica, a ver, les voy a contar una historia para que entendamos un poco más, un ejemplo de cómo es el aplicar la hermenéutica. ¿Ustedes han leído El Principito? ¿Sí? ¿Se acuerdan del el principio del Principito? ¿En qué empieza? Lo del elefante, ¿no? Ajá. Este es un niño de 6 años, ¿sí?, que está leyendo un libro sobre la selva tropical. Y entonces lee que las boas se pueden comer a los animales enteros, que no necesitan romperlos, sino que los aprisionan con todo su cuerpo y se los tragan. Y entonces se le ocurre la idea de asustar a su mamá y a las personas con las que vive, y entonces hace un dibujo en donde él claramente tiene ahí a su víbora, ¿sí? Él va con su mamá y le dice: mamá, mira mi dibujo, esperando que la mamá se asuste, ¿sí? Ese era su objetivo. Y la mamá voltea y ve el dibujo y dice: ¡ay, qué bonito te quedó ese sombrero! Entonces el niño se frustra y va a su recámara, y entonces produce este dibujo. Para él, esa era una boa que se había tragado un elefante. Y entonces ya se lo enseña a su mamá y a las personas con las que vive, y entonces ya las personas entienden. Y por supuesto, cuando el niño les vuelve a preguntar: ¿y te da miedo? Pues no, no me da miedo porque es un dibujo. Pero bueno, esa es parte de otra historia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si aplicamos la hermenéutica en este asunto, la forma o lo que quería causar el niño era provocar un susto a la mamá, a las personas con las que vivía. El lenguaje que utiliza el niño para hacer esto es la pintura. Y uno pudiera pensar: bueno, pues la pintura es un lenguaje universal, cualquiera lo entiende, ¿no? Es como la música. Pues no, ¿qué crees? Que te faltan más cosas para poderlo entender. ¿Quién es el escritor? Pues es un niño de 6 años, ¿sí? Tomando eso en cuenta, entonces ya podemos empezar a entender un poco más. Pero nos falta todavía, ¿qué crees? Nos falta tomar en cuenta las condiciones históricas, es decir, el contexto. El niño acababa de leer un libro sobre la selva tropical, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la forma, el lenguaje, el escritor y las condiciones históricas o el contexto. En este caso, contexto. En el caso de la Biblia, el contexto histórico, ¿no? Las condiciones históricas. ¿Qué estaba pasando en Galacia cuando Pablo le escribe la carta a los Gálatas? ¿Qué estaba pasando en Corinto? ¿Sí? ¿Qué estaba pasando cuando Moisés escribe el libro de Génesis? ¿Qué sucedía a su alrededor? ¿Cuáles eran los usos, las costumbres? ¿Qué comían? ¿Qué vestían? ¿Cómo vivían? Etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas hacían? ¿A qué otros dioses adoraban? Etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, sin un análisis así de la Biblia, no puedo llegar a una clara interpretación. Si la tomo nada más literal, no voy a llegar muy lejos. ¿Sale?
Ahora, estamos todavía en esta parte de poner las bases para hablar de los conceptos básicos, ¿sale? Y estábamos hablando, hasta ahorita, estamos hablando de la Biblia, cómo fue formada, y ahorita cómo estudiarla, o qué necesitamos hacer para estudiarla más. Ahora, la segunda parte del tema de esta tarde tiene que ver con la homosexualidad. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. ¿Tú reconoces a este señor? Seguramente no. Este es un grabado que se hizo en quién sabe qué año, ¿no? Este señor, fíjate que se llamaba Karl Heinrich Ulrich, o como sea que lo pronuncien, ¿no? Era un señor alemán que vivió en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Él salió del closet como homosexual y empezó a hacer gestiones para que los derechos de los homosexuales fueran respetados en la Alemania en la que él vivía, ¿sí? Desde esa época. ¡Qué valiente! Estamos hablando de mediados del siglo XIX, y a él se le atribuye la creación de la palabra homosexualidad. ¿En qué siglo dijimos? XIX. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Entonces, a ver, como que ya no me cuadra, ¿no? Ahí me voy a quedar, ya no les voy a decir más, pero como que ya no me está cuadrando. Si esta palabra apenas se inventó como palabra en el siglo XIX, hay algo que no me está cuadrando. Vamos a seguir. Cuando estamos hablando de homosexualidad, necesitamos hacer una diferencia entre estos dos términos, entre conducta homosexual y orientación homosexual. Seguramente has visto por ahí alguna película en donde hay dos amigos o dos amigas que son muy cuates, así son cuates, hermanos del alma, ¿sí? Los dos heterosexuales. Pero un día, por alguna razón, hay algo muy triste, o se ponen un poco de alcohol adentro de su cuerpo y de repente acaban besándose, ¿no? Cuando eran amigos, dos hombres o dos mujeres, y a lo mejor acaban hasta en otro lado, ¿no? Pero son heterosexuales. ¿Ahí de qué estoy hablando? ¿De conducta homosexual o de orientación homosexual? De una conducta, ¿no? Porque no es algo que ellos normalmente repiten, y no es algo con lo que ellos se identifican. Es algo temporal, algo sin trascendencia, ¿no? O a lo mejor sí tiene trascendencia en su parte psicológica, pero bueno, es de una vez o de dos veces, y ahí se acabó. Pero cuando estoy hablando de orientación homosexual, estoy hablando de una atracción emocional, romántica, sexual, afectiva, subrayemos, duradera, ¿sí? No es una sola vez, no es nada más porque se me antojó o porque es una práctica que mis amigos están haciendo ahora y está de moda. Es duradera, hacia otros que incluyen el sexo biológico, la identidad sexual y el rol social del sexo. Todo eso está tomado en cuenta. Cuando estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de que hay factores que intervienen en esta orientación sexual. Estamos hablando de factores biológicos, hormonales, genéticos e innatos. Estamos hablando de factores que tienen que ver más con la psicología y con el tema cognitivo, ¿no? De la conciencia y de la mente. Y estamos hablando también de factores que tienen que ver con el entorno. Todo eso junto puede llevar, o es parte de una orientación homosexual, ¿sale? Y hay una diferencia ahí entre esas dos. Esos dos términos los vamos a estar viendo en varios momentos cuando hablemos ya así, cuando nos metamos de lleno a estos versículos que hablan de la Biblia, ¿sí? Ahora, durante la historia de la humanidad ha habido
de repente gente que ha pensado que como está mal la homosexualidad, porque no lleva a la reproducción, es antinatural, entonces se necesitan llevar terapias de conversión, ¿sí? Hay veces que estas terapias son psicológicas o religiosas. Hay veces que estas terapias son muy drásticas, ¿no? Seguramente has oído hablar de terapias en donde quieren corregir a un homosexual que involucran hasta shocks eléctricos en el cerebro, en sus partes genitales, o sea, cosas verdaderamente aberrantes, ¿sí? Y también hay prácticas o cosas que se llaman terapias de conversión que son religiosas, ¿sí? Porque si estamos en esta idea de que Dios no nos ama, pues entonces hay que corregir esto, ¿sí? Y tenemos historias aquí en esta iglesia de gente que ha pasado por estas situaciones, ¿no? En donde dicen, tú lo que tienes que hacer es acercarte a Dios, lo que tienes que hacer es arrepentirte y dejar ese estilo de vida. Así me lo dijeron a mí, así directamente, tienes que dejar ese estilo de vida y tienes que arrepentirte. Gracias a Dios hasta ahí llegó esta persona que era en esa época una persona a la que yo respetaba religiosamente. No fue una terapia como tal, ¿no? ¿A dónde llevan estas terapias? ¿O qué consecuencias pueden tener? Te llevan a alejarte de Dios, te pueden llevar a la depresión, te pueden llevar al suicidio. Hay mucha gente, hay estadísticas muy altas. Cuando evalúan las estadísticas de suicidio en los Estados Unidos, hay un muy alto porcentaje de personas que cometen suicidio y que son gays y que son creyentes. Tú ¿sabes quién es esta señora? Seguramente no sabes. Es una señora que se llama Mary Lou Warner. Es una señora que asistía en Estados Unidos a una iglesia protestante. Y es una señora que tenía convicciones muy poderosas, muy fuertes sobre la homosexualidad. Porque así creció, porque en la iglesia donde ella iba desde que era niña, en su iglesia protestante, le enseñaron que la homosexualidad no era buena, que no era de Dios, que Dios la condenaba, que somos abominación, etcétera, etcétera. Eso mismo ella le empezó a enseñar a su hija. Su hija, a los 20 y tantos años, 21 años o por ahí, se fue a vivir a otra ciudad. Y en el transcurso de esta historia, ellas se comunicaban por carta. Te estoy hablando de los 80s, no había internet. Entonces ellas se mandaban cartas. Y un día la hija, así como que agarra todo el valor y le dice a su mamá, ¿qué crees, mamá? Soy lesbiana. Y entonces, por supuesto que la mamá, así que se rasga las vestiduras, bueno, no porque es cristiana, pero bueno, se tira así, pero al extremo de rechazarla, se pone en el extremo o sea, condenarla todo el tiempo, estarle diciendo no eres digna, arrepiéntete, cambia, bla, bla, bla. Llega un momento que la hija de esta señora se suicida. Llegan a encontrarla en su cuarto de la universidad en el que vivía y estaba con una soga al cuello, con una carta amorosa a su mamá diciéndole, pues no puedo vivir pensando que Dios no me ama y no puedo cambiar. Créeme que ya lo intenté y no puedo. Esta señora, después de un tiempo, tiene como meditación. Por supuesto, ¿te imaginas el dolor de una madre de perder a su hijo, a su hija, cuando fue mucho, a lo mejor echándose ella así la culpa de decir, pues es que yo también la estuve condenando, yo también le estuve diciendo que eso estaba mal, yo fui de las primeras que le estuve diciendo que tenía que cambiar? Pero finalmente, al paso del tiempo, esta señora le va cayendo el 20, va diciendo, si yo pudiera, si yo en mi vida puedo salvar a una sola persona
del sufrimiento que tuvo mi hija y que la llevó al suicidio, entonces mi vida habrá valido la pena. Entonces, esta señora lo que hace es que instaura o hace un ministerio, inclusive todavía está, su página de Facebook sigue viva, ¿sí? En donde ella está mandando constantemente mensajes a los papás, a los homosexuales, a todo el mundo, diciéndoles: Dios nos ama como somos, ¿sí? Entonces, estos pueden ser y llegar a ser cosas que suceden cuando estamos hablando de interpretaciones muy literales, cuando estamos hablando de que no hay un filtro entre lo que me están diciendo, lo que estoy leyendo y lo que me estoy comunicando con Dios. Cuando no hay un filtro y cuando eso entra así de golpe a mi mente, entonces pueden pasar cosas espantosas. Te decía hace un ratito que estoy leyendo un libro es que está medio basado en la historia de una iglesia en Estados Unidos, en el estado de Utah, y en Colorado y en Arizona, ¿no? Hay como pedacitos repartidos por ahí. Resulta que, de acuerdo con su interpretación de la Biblia, ellos, los varones, pueden casarse y se casan una sola vez porque legalmente pues eso es, pero ellos interpretan la Biblia de tal manera en la que dicen que para poder ellos acceder a la salvación tienen que tener por lo menos 3 esposas, y también tienen una interpretación de la Biblia de tal manera en la que dicen que una mujer no puede por sí misma acceder a la salvación, sino que al estar con un hombre, él es el que le va a dar la salvación, él es el que la puede llevar de la mano al reino de los cielos. Y si tú hablaras con cualquiera de estas personas, de esa religión que se separaron, se pelearon, ahora hay una parte de esa religión que sigue estando ahí y que siguen teniendo muchos adeptos en todo el mundo, pero estos se separaron, que eran los polígamos. Si tú hablas con ellos, te citan la Biblia textual y te dicen: pues aquí dice, ¿cómo no voy a hacerlo? Si aquí dice, aquí en este libro lo dice, y ellos te lo recitan textual. ¿De qué te estoy hablando entonces? Te estoy hablando de que te estamos queriendo dar en este taller, en lo que hacemos en esta iglesia, elementos para que entre lo que te están diciendo y lo que tú estás leyendo en la Biblia haya más conciencia, más conocimiento de lo que está pasando, y sobre todo pidiéndole al Espíritu Santo un discernimiento especial para lograr entender que lo que están diciendo y cómo están interpretando aquellos no es lo que dice en el libro que tú estás leyendo. Te puedo contar muchas historias de suicidios colectivos en Waco, Texas, en Guyana, ¿no? Gente que fue como guiada como borregos, en donde no los dejaban pensar, en donde no los dejaban hablar, en donde les enseñaban solamente una versión de las escrituras y que acabaron en tragedias. A nosotros nos siguen diciendo, no esos, sino la gente en general, que no somos aceptados, que el Señor no nos acepta en el reino de los cielos. Y en este taller de lo que se trata es de darte herramientas para que veas que eso está erróneamente interpretado. ¿Vale? Entonces, hasta ahí terminamos con la introducción. No sé si vamos a hacer un 5 minutos, ¿ok? Para que si alguien necesita